Presenta este programa Banco República, CFA Society Uruguay, CUTSA, Fábricas Nacionales de Cerveza, Itaú, Interamericana de Cómputos. Seguimos en ADN, estamos con el diputado colorado Ope Pasquel. Gracias por estar, Ope. Gracias por la invitación. Y por el dirigente del sindicato médico Federico Preve. Muchas gracias por la invitación. ¿Todo bien? Bien, bien. Resumen, para dar el pistoletazo. ¿En qué consiste el proyecto de eutanasia que ha elaborado, no? El proyecto propone en lo sustancial que deje de ser delito, como lo es hoy, la conducta del médico que ayuda a alguien a morir cuando ese alguien pide esa ayuda porque está en la etapa terminal de una enfermedad incurable e irreversible o porque está padeciendo sufrimientos que le resultan insoportables. Si tengo que resumirlo en una oración, es eso. Es eso. Pero Federico, mucha gente en la casa que le pasó o no, debe estar diciendo, pero este diputado está presentando algo que ya se hace. Bien, básicamente no se está penalizada la eutanasia como una conducta activa justamente para finalizar con la vida ante una petición. Lo que se hace muchas veces, y hay una amplia aceptación del colectivo dentro de la encuesta del sindicato, así se ve, es aliviar sufrimiento, aliviar dolor y acelerar dosis para generar confort o medidas de confort en el proceso final de la vida, independientemente de que pueda tener algún efecto adverso que lo pueda acelerar, pero estrictamente la conducta de acelerar el proceso final de la vida, como está penalizada, no se hace. ¿Pero el suicidio médicamente asistido es tolerado? ¿Es aceptado? ¿La asistencia médica para que yo tome mi determinación? No, está penalizado. ¿También? Sí, eso está penalizado. ¿Pero es una cuestión semántica? No, las dos conductas son delito. Claro. Y está previsto así en el Código Penal. Por un lado, el llamado homicidio piadoso, que es la eutanasia activa, eso es delito. Y el juez tiene la facultad de dispensar, de exonerar de castigo, si las circunstancias del caso, a juicio del juez, lo justifican. Pero eso es decisión discrecional del juez. Pero digamos, Y lo otro que está considero como delito aparte es la determinación o ayuda al suicidio, que es otra figura delictiva, y en este caso el juez no tiene la posibilidad de exonerar de castigo. Pero cuando Federico dice darle medicación para acelerar la muerte, ¿cómo sería la eutanasia? ¿Cómo es? Desde el punto de vista técnico, o sea, ¿cómo es? La eutanasia es la acción dirigida intencionalmente a provocar el resultado muerte, que es distinto de la acción que se dirige a calmar el dolor, etcétera, aunque eso pueda implicar la aceleración del proceso que conduce a la muerte. Explícanos las diferencias. Bien, hay dos o tres diferencias técnicas. ¿Esos son los cuidados paliativos? No, digamos. Justamente a eso vamos. Empezamos por lo primero que preguntaste. El suicidio médicamente asistido es aquella acción que hace la propia persona para finalizar con su vida ante determinadas circunstancias, donde las ciencias médicas de alguna forma lo asisten otorgándole una medicación, por ejemplo, pero la acción la toma la propia persona en ese proceso final. Pero el suicidio no está penalizado, una parte, ¿no? El suicidio no está penalizado. No, la tentativa de suicidio tampoco, nunca lo estuvo en el Uruguay. La eutanasia, aquí la acción la realiza el médico, la realizaría el médico, y es una acción directa a petición expresa y en un marco de garantías y ante una situación determinada de una enfermedad incurable e irreversible, la realiza el médico a la acción de poner final a la vida. Y luego están los cuidados del final de la vida, los cuidados paliativos, que lo que hacen es dejan de terminar el proceso final de la historia natural de la enfermedad y la muerte de forma natural, pero alivian el sufrimiento y el dolor. Lo que muchas veces se hace ante mucho sufrimiento o mucho dolor es no restringir dosis de medicamentos, y a veces se puede acelerar el proceso, pero no es directamente lo que se busca, sino lo que se busca es medida de confort, sedación, sacada de ambiente, un alivio muy cuidado del dolor, y eso podría generar, a veces lo genera, una aceleración del proceso final de la vida, pero no con el objetivo sino el objetivo son las medidas de confort. Sí, pero conocemos todos seguramente casos
en el que le han puesto esto y el enfermo pasa 2 semanas sin morirse y sufriendo como un... ¿no? ¿Se puede asegurar de que los médicos no aplican lo que se llama eutanasia? Yo creo que se puede asegurar que no se aplica la eutanasia como el objetivo de poner final a una vida en un momento determinado. Lo que la mayoría son conductas muy aceptadas es extremar medidas de alivio de dolor, aunque el efecto adverso puede hacer acelerar ese proceso. Déjame una cosita, Raúl, porque quiero no romper la lógica de esta. Aunque la ley lo permita, ¿es una falta ética para un médico matar? Bien, a ver, ahí tenemos un código de ética en Uruguay que es ley, y al día de hoy tiene 2 artículos, el 46 y el 48, que tienen un margen contradictorio. El 46 dice que es una falta ética la eutanasia, por lo tanto utilizar o realizar la acción, aunque sea pedido expreso, aunque sea una enfermedad terminal, aunque sea en determinado marco, si uno acelera el proceso final de la vida y comete la acción, ¿ah? Hoy está penalizado por el Código de Ética médico, que tiene carácter de ley en nuestro país. ¿Ah? ¿Y contradice el juramento hipocrático, la eutanasia? Bueno, aquí el juramento hipocrático tiene miles de años y bueno, y hay una sacralización allí del principio de no maleficencia. Esta discusión está siendo dada en la Comisión de Bioética y Derechos Humanos, porque tiene que ver con un concepto de calidad y dignidad de la vida o con un concepto de sacralidad de la vida. Aquel principio de no hacer daño se ha transformado en no matar. No necesariamente son lo mismo, porque tenemos en los principios de bioética la autonomía de las personas, que justamente cuando uno prioriza la libertad, el sistema de valores de la persona que está sufriendo, que tiene una enfermedad, que tiene está en el proceso final de su vida, ese principio de autonomía no puede contradecirse, pero tiene que sopesarse con el principio de no hacer daño y el principio de beneficencia. Cuando vos definís que una conducta no es ética, aunque luego la valides por ley, no deja de ser antiética. ¿Usted con este proyecto, Ope, no está empujando a los médicos a incurrir en un comportamiento que ya está definido como falto de ética? No, una cosa es la ética, otra cosa es la ley. Lo que nosotros tratamos de hacer es eliminar lo que hoy existe como delito. Después los médicos tendrán que tomar su decisión, ya sea el colectivo médico, a ver si modifica o no ese código de ética, y si no, cada médico individualmente, que ante la situación concreta decide si ayuda a morir a quien se lo pide o no lo ayuda. Yo creo que esas decisiones están confrontando a los médicos ya hoy, y esas cosas pasan. Cada cual resolverá la situación a su manera. Eso es materia de juicio ética de cada uno. Lo que pasa es que hoy eso, en las formas en las que hablamos, eutanasia activa o ayuda al suicidio, eso hoy es delito. Además se asocia automáticamente eutanasia con objeción de conciencia, porque tiene esa alternativa el médico, ¿no? Como está en la práctica de la interrupción voluntaria del aborto y demás, ¿no? Perdón, no, pero la objeción de conciencia funciona cuando hay un deber que impone una determinada conducta y una persona dice, esa conducta que quieren imponerme va contra mis principios. Entonces yo interpongo acá la objeción de conciencia. ¿Y no sería el caso? No, porque el proyecto que nosotros presentamos respeta la libertad del médico también. Solo participa en el proceso del médico si quiere hacerlo, no se le impone ninguna obligación. Por supuesto, esto se puede encarar desde otra perspectiva y organizar una especie de servicio público, es decir, el médico tiene la obligación de, salvo que interponga la objeción de conciencia, como pasa más o menos con la interrupción voluntaria del embarazo. Esto ya lo hablamos otra vez en la radio, ¿no? El proyecto, en la medida que luego es el médico el que va a decir yo lo acepto o no lo acepto, lo hago o no lo hago, eligiendo al médico casi que en un dios. Es ser el que decide a quién mata y a quién no. ¿No era un poco más, no me sale la palabra, pero no era un poco más aceptable lo del suicidio asistido? Que empoderaba más al enfermo
y el médico asiste y no el médico decide. Pero no es que decide el médico, decide ante el pedido del propio enfermo o de un familiar, sí, ¿no? Sí, pero decide. Pero decide, ¿lo hago o no lo hago? Claro, pero el médico no decide como un dios sobre la vida del otro, decide sobre su propia conducta. Exacto. La persona que pide ayuda para morir y no la recibe de un médico determinado puede pedirla a otro. Esa posibilidad la tiene. Después es una cuestión de hecho si la logra o no. Pero el médico no es el árbitro de la situación, es árbitro de su propia conducta solamente. Ajá. Ahora, se puede organizar distinto, digo, es otro enfoque. A mí me pareció que valía la pena ir por lo mínimo, que es la despenalización de la conducta del médico que participe en esto, porque me parece que eso es lo menos en lo que nos podemos poner de acuerdo. No castigar como delito, lo que es en definitiva ayuda humanitaria a bien morir. Está buenísima la propuesta porque aparte abre el debate a un tema que está soterrado y todo el mundo lo habla, ¿no? Y todo el mundo lo pide y todo el mundo lo... Ahora, ¿vos no sentís un poco que la ley te tira por encima una responsabilidad? Que podés pasar a ser el doctor muerte. No, mirá, en tal mutualista nadie te agarra esto. Ahora, breve sí, el doctor muerte. Esos estigmas en algunos lugares ha sucedido, pero a propósito justamente de la penalización. ¿Te acordás del doctor de San José? No, de San José, ¿cómo se llamaba? Roba, ¿cómo era? Que se fue para Chile. Sí, practicaba. En este momento no me sale el apellido, Diego Maga. Diego Maga. No, me gustaría decir algunas cosas sobre la objeción de conciencia y poner un poco a tiro sobre lo que decía también Gabriel, ¿no? El sindicato médico en el marco de los 100 años, a través de equipos, elaboró un par de encuestas que particularmente la de Colectivo Médico, hablando un poco de la objeción de conciencia y de la eutanasia, los datos son bastante interesantes. Primero, el 82% de los médicos y de las médicas aprueba a la eutanasia como una práctica ante determinadas circunstancias de solicitud expresa, seria, reiterada, de una persona que tiene una enfermedad incurable y en un marco de garantías. Casi el 60% aprueba el suicidio médicamente asistido, o sea que el colectivo médico de alguna forma dice la medicina está como para ir hacia adelante con esto. Pero también más del 80% de los médicos y de las médicas están a favor de la objeción de conciencia, por tanto de la libertad de la persona a objetar de no realizar el acto. ¿Ah? O sea que aquí básicamente una lectura que se puede hacer varias lecturas, interpretaciones, pero una lectura es que ningún sistema de valor prime sobre el otro, que las personas que quieran hacerlo, que tengan la voluntad, que tengan una enfermedad incurable, irreversible, un sufrimiento, lo soliciten y haya médicos que lo realicen y los que no lo realicen también tengan amparado su derecho en objetar por su sistema de creencias, pero sin imponerle al usuario, al paciente, a esa persona que lo requiere. Esos son dos datos importantes. Y otro dato importante que arroja esta encuesta es que más del 50% de los médicos encuestados, pero que son una muestra representativa del país, estarían dispuestos a practicar la eutanasia. No, es un dato no menor. ¿Qué porcentaje? 53%. Estaría muy predispuesto o predispuesto, entre esas dos es un 53%. Es un dato no menor porque habla de que no es la minoría de los médicos los que de alguna forma la practicarían. Y tiro un dato más, y perdón, ya te dejo. 2 de cada 3 médicos en los últimos 2 años vivió una situación de sufrimiento insoportable previo a la muerte, al proceso final inmediato de la vida. Entonces, si bien obviamente que no hace a los médicos como dueños de ninguna verdad, sí sabemos, o porque lo reconocemos y hemos visto y hemos estado en contacto, particularmente algunas especialidades mucho más que otras, pero en personas sufriendo y intentando aliviar al máximo el dolor en ese proceso final de la vida. Y esto hace también que uno esté más predispuesto a poder tomar acciones. Pero lo importante acá es, de esta encuesta por lo menos, es dar un debate abierto, no barrer bajo la alfombra, sin hipocresías, reconociendo algunas cosas y bueno, con respecto a lo que decías tú sobre el juramento hipocrático y sobre los marcos legales, yo creo que las sociedades van cambiando, los sistemas de valores van cambiando, los derechos de las personas van cambiando y creo que hay que adecuar los marcos legislativos, les corresponde a ellos y le corresponde a una profesión estar al servicio de la sociedad de acuerdo a lo que la sociedad disponga. Diputado, ¿es una falsa oposición hablar de eutanasia o de cuidados paliativos? A mí me parece que es así, que es una falsa oposición.
Digo, creo que nunca se habló tanto de cuidados paliativos en el Uruguay como después de la presentación del proyecto de ley de eutanasia. Fue como un boom, empezó a hablar de cuidados paliativos. A mí me parece muy bien los cuidados paliativos. También me parece que yo también firmé el proyecto de ley que firmaron legisladores de todos los partidos para fortalecer el sistema y todo lo demás. Ahora, digo, si bien eutanasia y cuidados paliativos apuntan a producir, digamos, resultados diferentes, uno quiere causar la muerte de quien la pide, otro pretende aliviar su sufrimiento solamente, digo, desde el punto de vista de la persona que está sufriendo, son alternativas que quedan a su disposición, entre las que él va a poder elegir y que eventualmente puede elegir sucesivamente. Primero cuidados paliativos y llegado a un cierto punto, eutanasia. Entonces creo que a la persona que está sufriendo le sirve tener esas dos posibilidades y decir, ahora voy por esta, pero si después no puedo, termino y dejo de sufrir. Entonces yo no veo oposición y creo que querer fabricar la oposición es plantear mal los términos de la cuestión. ¿Y cómo calza todo esto en la voluntad asistida? De que yo no quiero que me den determinados tratamientos, en un momento quiero decir que me desenchufen, qué sé yo. Bien. ¿Cómo calza eso? La ley del 2009, la ley de voluntad anticipada, de alguna forma habilita al derecho de las personas a decir, yo no quiero que me pongan un caño para ayudarme a respirar, hablando en términos para que la gente entienda, ¿no? Más vías, más CTI, más encarnizamiento. No quiero un respirador, si encarnizamiento terapéutico, y quiero que de acá en más transcurra, y bueno, y allí es donde entran de alguna forma los cuidados al final de la vida a través de los cuidados paliativos, pero dejando el proceso natural de la muerte y aliviando el sufrimiento, aliviando el dolor con un equipo multidisciplinario, con psicólogos, médicos y diversos otros profesionales. Eso está bastante cerca del suicidio asistido, ¿no? Bastante cerca, ¿no? En realidad lo que se asiste allí es a todos los cuidados, tanto espirituales como médicos, incluso sociales, de proceso final de la vida, pero no se está habilitado y de hecho la mayoría o algunos de ellos no están a favor de la eutanasia ni del suicidio asistido, no están habilitados a tomar una conducta proactiva para finalizar con la vida, a solicitud de la persona, obviamente. Esa es la diferencia. Transcurre la muerte natural, digamos, aunque haya sufrimiento, se intenta al máximo aliviar el sufrimiento, pero todos sabemos, y hemos tenido familiares, amigos, que bueno, que a veces es muy complejo. Las ciencias médicas son ciencias que no son infalibles y a veces no se puede aliviar el dolor y no se puede aliviar el sufrimiento. Creo que hay que ser bien garantista en un marco donde se habilite la eutanasia de suicidio asistido para que no se cometan excesos, por decirlo de alguna forma, en el caso de que eso de alguna forma siga para adelante. Brevemente, porque se nos fue el tiempo, los principales opositores, así como bloque, han sido los sectores religiosos. Bueno, algunos integrantes de la Iglesia Católica han manifestado su oposición, pero quienes más enérgicamente han expresado su oposición al proyecto y lo han planteado como una alternativa distinta y opuesta a la eutanasia han sido los paliativistas, los defensores de los cuidados paliativos. Sistemáticamente han salido al cruce a decir eutanasia no, la respuesta son los cuidados paliativos. Yo insisto, no veo que haya una oposición real, creo que son vías complementarias para que la persona que está sufriendo, que para mí es la que tiene que ser respetada, elija. Que ella libremente elija qué es lo que quiere, ese es el punto. ¿Tenemos derecho a elegir cuando queremos morirnos o no? Y cuando estamos sufriendo mucho, de manera insoportable, ¿tenemos derecho a pedir que el Estado nos ayude, aunque sea mínimamente, no considerando delito la conducta del médico que nos ayuda? Esa es para mí la cuestión. ¿Tiene puntos en común con la discusión de la interrupción voluntaria del embarazo? ¿Este proyecto, Me parece más importante las diferencias que son esenciales. En la interrupción voluntaria del embarazo, la conducta refiere a una persona o un ser vivo que no se expresa. En cambio acá se requiere la voluntad libre de la persona desde el principio hasta el fin del proceso. Y hay una diferencia importante con la ley de voluntad anticipada, que es una ley de eutanasia pasiva. Llamemos las cosas por su nombre, ¿no? Es eutanasia pasiva. En esa ley que está vigente, cuando la persona no dejó expresada su voluntad, no la anticipó y después ya no la puede expresar porque está en coma, por ejemplo, la familia puede tomar la decisión por ella y decirle al médico, deje de asistirlo. En cambio, en este proyecto de eutanasia propiamente dicha o eutanasia activa, no. Es siempre la voluntad de la persona la que tiene que estar presente y activa diciendo, quiero terminar con mi vida. Se está votando, yo voto. Muchas gracias. Muchas gracias. Federico, muchas gracias. Bueno, se habló
de sufrimiento insoportable, de dolores que no se pueden calmar. Vamos a hablar con los expertos de dolor en el próximo bloque a ver si esto es tan así. Ya volvemos.